¿Alguna vez has sentido que tu vida se vuelve más difícil justo cuando decides confiar en Dios? Quizás pensaste que tener fe significaba que los caminos se abrirían fácilmente, que los problemas desaparecerían o que todo comenzaría a fluir sin obstáculos. Pero entonces llegaron pruebas, silencios, esperas, y en medio de todo eso surgió una pregunta silenciosa en tu corazón. ¿De verdad la fe funciona? Muchas personas abandonan su confianza en Dios porque creen que la fe debería eliminar el dolor, los desafíos o la lucha. Pero la Biblia nunca promete una vida fácil. Lo que sí promete es algo mucho más poderoso, que con Dios, incluso lo imposible puede volverse posible. Hoy vamos a hablar de una verdad profunda que puede cambiar la forma en que miras tus luchas. La fe no hace que lo que deseas sea fácil, pero sí lo hace posible. Si este mensaje habla a tu corazón, te invito a apoyar este contenido dando like al video, compartiéndolo con alguien que necesite esperanza y escribiendo en los comentarios esta frase que será la declaración de hoy. Dios hace posible lo imposible. Escribe esa frase como un acto de fe. A veces una simple declaración puede recordarnos quién tiene el control de nuestra historia. Ahora respira profundo por un momento y abre tu corazón, porque lo que estás a punto de escuchar puede transformar la manera en que enfrentas cada dificultad de tu vida. Parte 1. Cuando la fe no elimina la batalla, existe una idea muy extendida en el corazón humano. Si Dios está conmigo, entonces todo debería ser fácil. Pero la Biblia revela una realidad diferente. Dios no promete que el camino será sencillo. Promete que nunca caminarás solo. Muchas personas llegan a la fe esperando soluciones inmediatas. Esperan que las puertas se abran rápidamente, que las enfermedades desaparezcan de inmediato o que los conflictos se resuelvan sin esfuerzo. Sin embargo, cuando las dificultades continúan, algunos comienzan a pensar que algo está mal con su fe. La verdad es que la fe no fue diseñada para eliminar la batalla, sino para sostenernos dentro de ella. Imagina por un momento a un navegante en medio del mar. El océano puede volverse violento, las olas pueden golpear con fuerza y el viento puede parecer imparable. Pero lo que mantiene al barco en su rumbo no es la ausencia de tormentas, sino la firmeza del timón. La fe funciona de manera similar. No siempre calma la tormenta inmediatamente, pero mantiene tu dirección firme hacia Dios. El libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1 define la fe de una manera extraordinaria. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Observa bien estas palabras. La fe no es la certeza de lo que ya ocurrió, sino de lo que aún no vemos. La fe vive mirando más allá del momento presente. Cuando un creyente enfrenta dificultades, no significa que su fe esté fallando. En muchos casos, significa que su fe está siendo fortalecida. El apóstol Pedro escribió algo que puede parecer sorprendente. En su primera carta, capítulo 1, versículo 7, explica que la prueba de nuestra fe es más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado por fuego. Piensa en esa imagen por un instante. El oro se refina cuando pasa por el fuego. El calor extremo elimina las impurezas y deja el metal más puro que antes. De la misma manera, muchas veces Dios permite procesos en nuestra vida que, aunque duelen, están formando algo más profundo dentro de nosotros. La fe verdadera no nace en la comodidad. Nace en los momentos en que todo parece incierto, pero aún así decides confiar. Tal vez ahora mismo estás atravesando una etapa difícil. Quizás estás orando por algo que parece no llegar. Tal vez estás esperando una respuesta que parece tardar demasiado. En esos momentos, la mente humana comienza a llenarse de preguntas. ¿Dios me escucha? ¿Dios realmente está conmigo? ¿Vale la pena seguir creyendo? Estas preguntas no te hacen débil. Incluso muchos hombres y mujeres de la Biblia pasaron por momentos similares. El rey David, por ejemplo, escribió en el libro de los Salmos palabras profundamente humanas. En el Salmo 13 pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre?
Pero lo que hace poderosa su fe es lo que viene después. A pesar de sus dudas y emociones, David decide confiar. Esto revela algo importante. La fe no significa ausencia de emociones. Significa decidir confiar incluso cuando las emociones dicen lo contrario. La fe no ignora la realidad, la enfrenta con esperanza. Jesús mismo habló claramente sobre las dificultades que enfrentan quienes le siguen. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, dijo: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Observa cómo Jesús no oculta la realidad. Dice que habrá aflicción, habrá momentos difíciles, lágrimas, luchas internas y desafíos externos. Pero inmediatamente añade una promesa: confiad. ¿Por qué? Porque Él ya venció. Esto significa que la fe no se basa en la ausencia de problemas, sino en la victoria final de Dios. A veces pensamos que la fe consiste en recibir todo lo que pedimos, pero muchas veces la fe consiste en seguir caminando cuando todavía no vemos la respuesta. Abraham es uno de los ejemplos más impactantes de esto. Dios le prometió un hijo cuando parecía humanamente imposible. La promesa tardó años en cumplirse, décadas de espera. Durante ese tiempo, Abraham tuvo que aprender algo fundamental. La fe no siempre acelera el proceso, pero sí asegura el propósito. El tiempo de Dios no siempre coincide con nuestro tiempo. Mientras nosotros vemos retrasos, Dios está trabajando en profundidad. Mientras nosotros vemos silencio, Dios está preparando algo. Imagina a un agricultor que planta una semilla. Durante días o semanas no ve absolutamente nada sobre la tierra. Si se guiara únicamente por lo que ve, pensaría que nada está ocurriendo. Pero debajo del suelo la vida ya está comenzando. Las raíces se están formando, la semilla se está transformando. La fe funciona exactamente así. Muchas veces el milagro comienza en lugares que aún no podemos ver. Por eso la fe no es simplemente esperar que algo suceda. Es confiar en que Dios está obrando incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Tal vez el cambio que estás esperando en tu vida aún está creciendo bajo la superficie. Tal vez Dios está fortaleciendo tu carácter antes de abrir la puerta que estás pidiendo. Tal vez el proceso que hoy te parece difícil será el testimonio que mañana inspirará a otros. En el libro de Romanos capítulo 5 versículos 3 al 5, el apóstol Pablo explica una cadena espiritual extraordinaria. Dice que la tribulación produce paciencia, la paciencia produce carácter probado, y el carácter probado produce esperanza. Esto significa que incluso las dificultades pueden convertirse en herramientas que Dios usa para construir algo mayor dentro de nosotros. La fe no elimina cada dificultad del camino, pero transforma la manera en que caminamos. Donde antes había desesperación, ahora hay esperanza. Donde antes había miedo, ahora hay confianza. Donde antes había incertidumbre, ahora hay una seguridad profunda de que Dios sigue escribiendo la historia. Tal vez hoy tu situación parece complicada. Tal vez hay puertas cerradas, respuestas que tardan o sueños que parecen lejanos. Pero la fe susurra algo poderoso al corazón. Esto todavía no ha terminado. Dios todavía está obrando, y aunque el camino no sea fácil, su poder puede hacer posible lo que hoy parece imposible. En la siguiente parte, vamos a profundizar aún más en las bases bíblicas de esta verdad, explorando cómo la fe transforma la vida del creyente y cómo Dios usa incluso los procesos difíciles para cumplir sus promesas. Parte 2. La fe que permanece cuando el camino es difícil. Cuando una persona comienza a caminar con Dios, muchas veces descubre algo que no esperaba. La fe no es una emoción pasajera ni una simple esperanza optimista. La fe es una decisión profunda del corazón que se sostiene incluso cuando las circunstancias parecen ir en dirección contraria. La Escritura está llena de momentos en los que los hombres y mujeres de Dios tuvieron que confiar sin ver resultados inmediatos. En esos momentos se revela una de las verdades más profundas del camino espiritual. La fe verdadera no depende de lo que vemos, sino de quién es Dios. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7,
El apóstol Pablo declara una frase que resume la esencia de la vida cristiana. Caminamos por fe y no por vista. Estas palabras contienen una enseñanza poderosa. La vista representa lo que nuestros sentidos perciben, los problemas, las limitaciones, las noticias que nos preocupan, las puertas cerradas. La fe, en cambio, mira más allá de todo eso. La fe se apoya en el carácter de Dios. Esto significa que la confianza del creyente no se basa en la estabilidad de las circunstancias, sino en la fidelidad de Dios. Piensa por un momento en la diferencia entre estos dos fundamentos. Si tu esperanza depende únicamente de lo que ocurre a tu alrededor, entonces cada cambio en las circunstancias sacudirá tu paz. Pero si tu esperanza está anclada en Dios, entonces, incluso en medio de la tormenta, hay una seguridad interior que permanece. Por eso la fe es tan poderosa. No porque ignore la realidad, sino porque se apoya en una realidad mayor. A lo largo de la Biblia encontramos una constante. Dios no siempre elimina inmediatamente las dificultades, pero siempre está presente dentro de ellas. El profeta Isaías escribió una promesa que ha sostenido a millones de creyentes a lo largo de la historia. En Isaías capítulo 43, versículo 2, Dios declara: «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás». Observa cuidadosamente la estructura de esta promesa. Dios no dice si pasas por las aguas, sino cuando pases. No dice si atraviesas el fuego, sino cuando lo atravieses. Esto revela que las dificultades forman parte del camino humano. Pero la promesa no termina ahí. La verdadera fuerza de este pasaje está en las palabras «yo estaré contigo». La presencia de Dios cambia completamente la naturaleza de cualquier situación. Un valle oscuro puede convertirse en un lugar de transformación cuando Dios camina con nosotros. Un proceso difícil puede convertirse en una etapa de crecimiento cuando confiamos en su guía. La fe no niega la existencia del dolor, pero afirma que el dolor no tiene la última palabra. En muchas ocasiones, Dios utiliza los procesos para formar algo dentro de nosotros que no podría desarrollarse de otra manera. Imagina a un escultor trabajando con una gran pieza de mármol. Desde afuera, lo que vemos son golpes de martillo y fragmentos que se desprenden. Podría parecer destrucción, pero en la mente del escultor hay una visión clara de la obra final. Cada golpe tiene un propósito. Cada fragmento que cae revela poco a poco la forma que estaba escondida dentro de la piedra. De manera similar, Dios ve nuestra vida con una perspectiva que nosotros aún no alcanzamos a comprender completamente. Lo que para nosotros parece un obstáculo, muchas veces es una herramienta en sus manos. El libro de Santiago, capítulo 1, versículos 3 y 4, enseña que la prueba de nuestra fe produce paciencia, y que la paciencia debe llevar su obra completa para que seamos maduros y completos. Estas palabras revelan algo esencial. La fe no solo produce milagros visibles, también produce transformación interior. A veces el mayor milagro no es que las circunstancias cambien rápidamente, sino que nuestro corazón se fortalezca mientras atravesamos el proceso. Hay personas que, después de pasar por temporadas difíciles, descubren que su relación con Dios se ha vuelto más profunda que nunca. La oración deja de ser una rutina y se convierte en una conversación sincera. La Biblia deja de ser un libro que se lee ocasionalmente y se transforma en una fuente diaria de dirección. La dependencia de Dios se vuelve real. La fe madura cuando dejamos de ver a Dios únicamente como alguien que resuelve problemas y comenzamos a verlo como el Señor de toda nuestra vida. Esto cambia completamente la forma en que enfrentamos los desafíos. Cuando la fe es superficial, cualquier dificultad puede sacudirla. Pero cuando la fe se arraiga profundamente en el corazón, incluso las tormentas más intensas no logran destruirla. Jesús explicó esta verdad a través de una parábola muy conocida. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 25, habló de un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Luego vinieron lluvias, ríos y vientos. La tormenta golpeó con fuerza aquella casa, pero la casa no cayó. ¿Por qué?
porque estaba fundada sobre la roca. En esta enseñanza, Jesús no dice que la casa del hombre prudente nunca enfrentaría tormentas. La diferencia no está en la ausencia de dificultades, sino en la solidez del fundamento. La fe verdadera construye la vida sobre la roca que es Cristo. Cuando una persona basa su vida en Dios, puede atravesar momentos difíciles sin perder la esperanza. Esto no significa que no habrá lágrimas, no significa que no habrá momentos de cansancio, pero sí significa que hay una base firme debajo de todo. La fe también nos ayuda a entender que el propósito de Dios muchas veces es más grande que nuestras expectativas inmediatas. A veces pedimos a Dios que elimine una situación difícil, mientras Él está utilizando esa situación para abrir puertas que aún no podemos ver. La historia de José en el libro de Génesis ilustra perfectamente esta verdad. José recibió sueños de Dios cuando era joven, sueños que hablaban de un futuro de liderazgo y propósito. Pero antes de que esos sueños se cumplieran, su vida atravesó una serie de eventos inesperados. Fue traicionado por sus propios hermanos, fue vendido como esclavo, fue acusado injustamente y enviado a prisión. Durante años, las circunstancias parecían contradecir completamente la promesa de Dios. Sin embargo, cada etapa estaba preparando el camino para algo mayor. Las experiencias que José vivió lo formaron como líder, lo fortalecieron emocionalmente y lo prepararon para una posición de responsabilidad que salvaría a muchas personas durante una gran hambruna. Cuando finalmente llegó el momento del cumplimiento, José pudo ver algo que antes no comprendía. En Génesis capítulo 50, versículo 20, dijo a sus hermanos: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien». Estas palabras resumen una verdad extraordinaria. Dios tiene la capacidad de tomar incluso las situaciones que parecen negativas y convertirlas en parte de su propósito. La fe nos permite confiar en esa realidad incluso cuando todavía no entendemos todo lo que está ocurriendo. Hay momentos en la vida en los que las piezas del rompecabezas parecen no encajar, pero Dios ve la imagen completa. Mientras nosotros vemos solo el presente, Él ve el futuro. Mientras nosotros vemos fragmentos, Él ve la historia entera. Por eso la fe no se basa en comprender todos los detalles, sino en confiar en el carácter de Dios. Dios es fiel, Dios es sabio, Dios es bueno. Cuando estas verdades se arraigan profundamente en el corazón, la fe se vuelve una fuerza capaz de sostenernos en cualquier temporada. En lugar de rendirnos ante la dificultad, comenzamos a caminar con una confianza diferente. Una confianza que no depende de resultados inmediatos. Una confianza que descansa en la certeza de que Dios sigue obrando. La fe nos recuerda que el proceso no es el final. Las dificultades no son el capítulo final de la historia. A veces el camino parece largo, pero cada paso nos acerca más al propósito que Dios está preparando. La fe no hace que el camino sea fácil, pero sí hace posible avanzar cuando todo parece detenerse. Parte 3. Cuando la fe se convierte en una forma de vivir, la fe no es solo una idea espiritual o una enseñanza que escuchamos en una predicación. La fe, cuando realmente se arraiga en el corazón, se convierte en una forma de vivir. Muchas personas creen que la fe se utiliza únicamente cuando aparece un problema, cuando surge una enfermedad, cuando llega una crisis económica o cuando el corazón está atravesando un momento difícil. Entonces la persona busca a Dios con intensidad, pero la fe que transforma la vida es mucho más que eso. La fe es una relación constante con Dios. Es aprender a caminar cada día confiando en su dirección, incluso en los momentos ordinarios de la vida. Jesús habló muchas veces sobre esta clase de fe. En el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20, dijo algo que ha inspirado a creyentes durante siglos. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte: «Muévete de aquí allá», y se movería, y nada les sería imposible. Es interesante notar que Jesús menciona una semilla muy pequeña. El grano de mostaza era conocido por su tamaño diminuto. Esto nos enseña algo importante. La fe no depende de cuán grande se sienta una persona espiritualmente. Incluso una fe pequeña puede producir resultados extraordinarios cuando está puesta en el Dios correcto.
Muchas personas piensan que su fe es insuficiente porque a veces sienten dudas o debilidad. Pero Dios no está buscando una fe perfecta. Está buscando un corazón dispuesto a confiar. La fe comienza muchas veces como una pequeña decisión, una oración sencilla en medio de la noche, un momento de lectura bíblica cuando el corazón necesita dirección, una decisión de seguir confiando en Dios, incluso cuando las respuestas no llegan inmediatamente. Con el tiempo, esas pequeñas decisiones comienzan a formar una vida de fe. Imagina a una persona que decide caminar todos los días una distancia corta. Al principio, el esfuerzo parece pequeño, casi insignificante, pero después de semanas y meses, esa práctica transforma su condición física. La fe funciona de manera similar. Cada momento de confianza fortalece el corazón. Cada oración construye una relación más profunda con Dios. Cada paso de obediencia abre nuevas puertas espirituales. El apóstol Pablo escribió en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto significa que la fe crece cuando alimentamos nuestro espíritu con la verdad de Dios. En un mundo lleno de voces, preocupaciones y noticias que muchas veces generan ansiedad, la palabra de Dios se convierte en un ancla para el alma. Cuando una persona llena su mente con las promesas de Dios, comienza a mirar la vida con una perspectiva diferente. Los problemas no desaparecen mágicamente, pero dejan de tener el control absoluto sobre nuestros pensamientos. La palabra de Dios recuerda constantemente quién tiene la última palabra. Por eso la fe se fortalece cuando desarrollamos hábitos espirituales. La oración, por ejemplo, no es solo un momento para pedir cosas a Dios. Es un espacio donde el corazón encuentra descanso y claridad. Jesús mismo dedicaba tiempo a la oración, incluso en medio de un ministerio lleno de responsabilidades. En el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 16, se menciona que Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Si el Hijo de Dios buscaba esos momentos de comunión con el Padre, ¿cuánto más los necesitamos nosotros? La oración nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. También nos ayuda a entregar nuestras preocupaciones a Dios. Muchas personas cargan sobre sus hombros pesos que no fueron diseñados para llevar solos. La fe nos enseña a soltar esos pesos. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, encontramos una invitación profundamente consoladora. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Observa la palabra toda. No dice algunas preocupaciones, sino todas. Dios no se cansa de escuchar a sus hijos. No se irrita cuando llevamos nuestras cargas delante de Él. Al contrario, la relación con Dios se fortalece cuando aprendemos a confiar plenamente. La fe también se manifiesta en la obediencia. A veces pensamos en la fe como algo puramente interno, una emoción o una convicción personal. Pero en la Biblia, la fe casi siempre produce acción. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 17, se afirma que la fe, si no tiene obras, está muerta. Esto no significa que las obras salven a una persona, sino que la fe auténtica inevitablemente produce cambios en la forma de vivir. Cuando alguien realmente confía en Dios, sus decisiones comienzan a reflejar esa confianza. La manera de tratar a los demás cambia. Las prioridades se transforman. La forma de enfrentar los problemas se vuelve diferente. La fe no es simplemente creer que Dios existe. Incluso muchas personas que no viven una vida espiritual creen que Dios existe. La fe verdadera es confiar lo suficiente en Dios como para dejar que Él dirija nuestra vida. Eso implica aprender a escuchar su voz a través de la Escritura, la oración y la guía del Espíritu Santo. A veces esa dirección nos llevará por caminos que no habríamos elegido por nuestra cuenta. Dios puede pedirnos paciencia cuando queremos resultados inmediatos. Puede pedirnos perdón cuando nuestro orgullo quiere mantener resentimiento. Puede guiarnos hacia decisiones que requieren valentía, pero cada paso de obediencia fortalece nuestra fe. Imagina un puente colgante sobre un gran valle. La primera vez que alguien lo cruza puede sentir miedo. Cada paso parece incierto, pero mientras avanza, comienza a descubrir que el puente es firme. La confianza aumenta con cada paso. De la misma manera, la fe crece cuando caminamos con Dios día tras día.
Las experiencias con Dios se acumulan. Las oraciones respondidas se convierten en recuerdos que fortalecen el corazón. Las pruebas superadas se transforman en testimonios. Con el tiempo, la persona comienza a darse cuenta de algo extraordinario. Dios ha estado guiando cada etapa del camino. Incluso en momentos donde parecía haber silencio, Dios estaba presente. Incluso en etapas donde parecía haber retrasos, Dios estaba preparando algo. La fe transforma la forma en que vemos nuestra historia. Lo que antes parecía un fracaso puede convertirse en una lección. Lo que antes parecía una pérdida puede revelar un propósito inesperado. Dios tiene la capacidad de redimir incluso los capítulos más difíciles de nuestra vida. Por eso la fe no es simplemente esperar que las cosas mejoren. La fe es caminar cada día con la certeza de que Dios está trabajando en nuestra historia. Es aprender a confiar incluso cuando el camino no es fácil. Es mantener la esperanza cuando el resultado aún no se ve. Y en ese proceso, el corazón comienza a experimentar una paz que el mundo no puede explicar. Una paz que no depende de circunstancias perfectas. Una paz que nace de saber que Dios tiene el control. La fe no hace que todo sea sencillo, pero sí hace posible seguir adelante. Parte 4. Historias bíblicas donde la fe hizo posible lo imposible. A lo largo de la Biblia, encontramos historias que revelan una verdad constante. Cuando las circunstancias parecen cerradas, la fe abre caminos que nadie imaginaba. Estas historias no fueron escritas solo para hablar del pasado. Fueron registradas para recordarnos que el mismo Dios que actuó entonces sigue obrando hoy. Cada uno de estos relatos tiene algo en común. En todos ellos hay momentos donde la situación parece completamente imposible desde una perspectiva humana. Sin embargo, en ese punto donde las fuerzas humanas se detienen, la fe comienza a actuar. Una de las historias más conocidas es la de David frente al gigante Goliat. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, se describe un momento crítico para el pueblo de Israel. El ejército filisteo tenía un guerrero gigantesco llamado Goliat, un hombre experimentado en la guerra, armado con una armadura impresionante y con una fuerza intimidante. Durante 40 días, Goliat desafió al ejército de Israel. Ningún soldado se atrevía a enfrentarlo. El miedo dominaba el campamento. Entonces aparece David, un joven pastor que ni siquiera era parte del ejército. No tenía armadura, no tenía experiencia militar comparable con la de los soldados entrenados, pero tenía algo que muchos habían olvidado: confianza en Dios. Cuando escuchó el desafío del gigante, David no vio únicamente la amenaza. Vio una oportunidad para confiar en el poder de Dios. En Primera de Samuel capítulo 17 versículo 45, David declara algo extraordinario. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Estas palabras revelan la esencia de la fe. David no ignoraba el tamaño del gigante. Lo veía claramente, pero también sabía que el poder de Dios era mayor. El resultado de la historia es conocido. Con una simple honda y una piedra, David derrota a Goliat. Lo que parecía imposible para un joven pastor se volvió posible porque su confianza estaba en Dios. Esta historia no enseña simplemente que los problemas desaparecerán fácilmente. Enseña que la fe permite enfrentar desafíos que humanamente parecerían insuperables. Otra historia profundamente poderosa es la de Daniel en el foso de los leones. Daniel era un hombre fiel a Dios que vivía en un reino extranjero. Su integridad y sabiduría provocaron la envidia de algunos líderes del reino. Estos hombres idearon un plan para eliminarlo. Convencieron al rey de establecer una ley que prohibía orar a cualquier dios o persona que no fuera el propio rey durante un periodo determinado. Daniel sabía que esa ley existía. Sabía que si continuaba orando a Dios sería condenado. Sin embargo, la Biblia dice que Daniel continuó orando como lo hacía siempre. Su fe no dependía de la comodidad ni de la seguridad. Fue arrestado y lanzado a un foso lleno de leones. Desde una perspectiva humana, su destino parecía sellado, pero Dios intervino. En Daniel capítulo 6, versículo 22, Daniel declara que Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. La fe de Daniel no evitó la prueba, no evitó el foso,
pero sí permitió que el poder de Dios se manifestara dentro de esa situación. Otra historia que revela el poder de la fe es la de la mujer que tocó el manto de Jesús. En el Evangelio de Marcos capítulo 5 encontramos a una mujer que había sufrido una enfermedad durante 12 años. Había gastado todo su dinero buscando médicos y tratamientos. Nada había funcionado. Además de su sufrimiento físico, vivía una profunda carga social. En aquella época, su condición la hacía considerada impura, lo que significaba que muchas personas la evitaban. Durante 12 años vivió con dolor, aislamiento y desesperanza. Pero un día escuchó que Jesús estaba pasando por la ciudad. En medio de la multitud, tomó una decisión de fe. Pensó dentro de su corazón que si tan solo tocaba el borde del manto de Jesús, sería sanada. La multitud era grande. Llegar hasta él no era sencillo, pero la fe le dio valentía. Se abrió paso entre la gente y logró tocar su manto. En ese instante ocurrió algo extraordinario. La Biblia dice que inmediatamente fue sanada. Jesús se detuvo y dijo que alguien lo había tocado porque había salido poder de él. Luego miró a la mujer y le dijo algo profundamente significativo. En Marcos, capítulo 5, versículo 34, Jesús dice: «Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz». Observa estas palabras. Jesús no dijo simplemente que el milagro ocurrió por casualidad. Reconoció que la fe de esa mujer había sido el puente que conectó su necesidad con el poder de Dios. La fe no es magia ni superstición. Es confianza profunda en el carácter de Dios. Otra historia que ilustra esta verdad es la de los amigos que llevaron a un paralítico hasta Jesús. En el Evangelio de Marcos, capítulo 2, se relata que 4 hombres llevaron a un paralítico buscando que Jesús lo sanara. Pero cuando llegaron al lugar donde estaba Jesús, encontraron una multitud tan grande que era imposible entrar por la puerta. Muchas personas habrían regresado a casa, pero estos hombres decidieron buscar otra manera. Subieron al techo de la casa, abrieron un espacio y descendieron al paralítico frente a Jesús. La Biblia dice algo muy interesante en ese momento. Jesús vio la fe de ellos, no solo la fe del paralítico, sino la fe de los amigos que lo llevaron. Entonces Jesús pronunció palabras que cambiaron la vida de aquel hombre. Le dijo que sus pecados eran perdonados y luego le ordenó levantarse, tomar su camilla y caminar. Y el hombre se levantó. La fe no solo transformó su condición física, sino también su vida espiritual. Esta historia muestra algo importante. A veces la fe no solo impacta nuestra vida, sino también la vida de quienes están a nuestro alrededor. La fe puede inspirar a otros, puede levantar a quienes están cansados, puede abrir puertas para personas que no tienen fuerzas para caminar solas. Cada una de estas historias tiene algo en común. Las circunstancias parecían cerradas. La lógica humana veía imposibilidad, pero la fe abrió una puerta que nadie esperaba. Dios sigue siendo el mismo Dios que acompañó a David frente al gigante, el mismo Dios que protegió a Daniel en el foso, el mismo Jesús que sanó a la mujer enferma y levantó al paralítico. Ese Dios sigue obrando hoy. La fe no significa que todos los problemas desaparecen inmediatamente, pero sí significa que incluso las situaciones más difíciles pueden convertirse en escenarios donde Dios manifiesta su poder. Cuando una persona confía en Dios, el miedo pierde su control, la desesperanza comienza a retroceder y el corazón descubre una nueva forma de enfrentar la vida. La fe no hace que el camino sea fácil, pero sí abre la posibilidad de que lo imposible ocurra. Parte 5. Historias que reflejan cómo la fe transforma vidas. A lo largo de la vida, muchas personas atraviesan momentos en los que sienten que han llegado al límite. Situaciones donde parece que las fuerzas se han agotado, donde las respuestas no aparecen y donde el corazón comienza a preguntarse si existe una salida. Es precisamente en esos momentos cuando la fe puede convertirse en una luz que ilumina el camino. No siempre veremos milagros espectaculares como los que aparecen en algunas historias bíblicas, pero muchas veces ocurren transformaciones profundas que cambian la vida de una persona de maneras inesperadas. Imagina por un momento a un hombre que ha pasado años luchando con fracasos. Cada proyecto que intenta parece derrumbarse antes de dar frutos. Los sueños que alguna vez tuvo ahora parecen recuerdos lejanos. Con el tiempo, ese hombre comienza a creer que simplemente no fue hecho para lograr cosas importantes. La desilusión se instala en su corazón. Un día,
En medio de esa sensación de derrota, decide acercarse a Dios. No lo hace con una oración perfecta ni con grandes palabras. Simplemente habla con honestidad. Reconoce su cansancio, reconoce su miedo y por primera vez en mucho tiempo decide confiar en que Dios aún puede hacer algo con su vida. Los días siguientes no traen cambios inmediatos. Los problemas no desaparecen de la noche a la mañana, pero algo empieza a transformarse dentro de él. La desesperación comienza a ceder espacio a una esperanza silenciosa. El corazón empieza a recuperar fuerzas, comienza a tomar decisiones diferentes, a levantarse cada mañana con una actitud distinta, a confiar en que Dios puede abrir puertas que él mismo no ha podido abrir. Con el tiempo, algunas oportunidades empiezan a aparecer. No todas son fáciles, no todas son inmediatas, pero cada paso lo acerca más a una vida renovada. Cuando mira hacia atrás, descubre algo sorprendente. El verdadero milagro no fue solo que su situación cambiara. El milagro fue que su corazón dejó de vivir dominado por la derrota. La fe había reconstruido su interior. Ahora imagina a una mujer que ha vivido durante años con una profunda sensación de soledad. Tal vez está rodeada de personas, pero en su interior siente que nadie realmente la entiende. Las heridas emocionales del pasado siguen presentes. Quizás experimentó abandono, traición o momentos en los que sintió que su valor no era reconocido. Con el tiempo, comienza a construir barreras para proteger su corazón. Pero esas barreras también la mantienen aislada. Un día escucha un mensaje que habla del amor de Dios, no como una idea distante, sino como una realidad personal. Escucha que Dios conoce cada lágrima, cada herida y cada pensamiento oculto en el corazón humano. Esa verdad comienza a tocar algo dentro de ella. Decide acercarse a Dios con sinceridad. Comienza a orar, a leer la Biblia, a permitir que la palabra de Dios hable a sus emociones más profundas. Poco a poco el corazón comienza a sanar. Las heridas no desaparecen instantáneamente, pero ya no dominan su identidad. Empieza a comprender que su valor no depende de lo que otros dijeron o hicieron, sino de cómo Dios la ve. La fe comienza a reconstruir su autoestima. Descubre que puede perdonar. Descubre que puede amar nuevamente. Descubre que su vida tiene propósito. El cambio no ocurrió en un solo día. Fue un proceso, pero ese proceso fue guiado por la fe. También podemos imaginar la historia de una persona que enfrenta una situación médica difícil. El diagnóstico trae miedo, incertidumbre y muchas preguntas. Los tratamientos pueden ser largos. Las noches pueden estar llenas de preocupación. Sin embargo, en medio de esa situación, decide aferrarse a Dios. Cada día comienza con una oración sencilla, no siempre pidiendo que todo desaparezca inmediatamente, sino pidiendo fuerza para atravesar el proceso. La fe comienza a darle una paz que sorprende incluso a quienes lo rodean. Los médicos hacen su trabajo, la familia ofrece apoyo, pero hay algo más profundo que sostiene su espíritu. Una confianza silenciosa en que Dios está presente. En algunos casos, las personas experimentan sanidades extraordinarias. En otros casos, experimentan una fortaleza espiritual que transforma completamente la forma en que enfrentan la enfermedad. En ambos escenarios, la fe se convierte en una fuente de vida. Hay otra historia que se repite muchas veces en el mundo. La historia de alguien que carga con culpa por errores del pasado. Personas que sienten que han fallado demasiado, que creen que sus decisiones los han alejado definitivamente de cualquier posibilidad de redención. Pero cuando descubren el mensaje del Evangelio, encuentran una verdad que cambia todo. Dios no define a las personas por su pasado. Dios ofrece perdón, restauración y una nueva oportunidad. Cuando alguien acepta esa verdad por fe, ocurre una transformación profunda. La culpa comienza a perder su poder. La vergüenza comienza a desaparecer. La persona empieza a caminar con una identidad renovada. Comprende que su historia no terminó en el momento del error. Dios aún puede escribir nuevos capítulos. La fe abre la puerta para que esa restauración ocurra. Estas historias reflejan algo importante. La fe no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero siempre cambia la manera en que enfrentamos la vida. La fe reconstruye el interior de una persona, renueva la esperanza, devuelve propósito, fortalece el corazón. El mundo muchas veces mide el éxito únicamente por resultados visibles, pero Dios muchas veces comienza su obra en lo invisible, dentro del corazón, dentro de la mente, dentro del espíritu.
Cuando esa transformación interior ocurre, el impacto se extiende a todas las áreas de la vida. Las decisiones cambian, las relaciones cambian, las perspectivas cambian. La fe se convierte en una fuerza que guía cada paso. Muchas personas descubren que, al mirar hacia atrás, incluso las etapas difíciles tuvieron un propósito. Momentos que parecían oscuros terminaron siendo puntos de transformación. Procesos que parecían interminables terminaron preparando el camino para algo nuevo. La fe permite caminar con la certeza de que ninguna etapa de la vida está fuera del alcance de Dios. Incluso cuando el camino es difícil, Dios puede usar cada experiencia para formar algo hermoso. La fe no hace que todo sea sencillo, pero sí abre la puerta para que la gracia de Dios transforme cada capítulo de la historia. Parte 6. Aprender a vivir cada día desde la fe. La fe no fue diseñada solo para los momentos extraordinarios de la vida. No es algo que aparece únicamente cuando enfrentamos una gran crisis o cuando necesitamos un milagro urgente. La fe es una forma de caminar cada día con Dios. Muchas veces pensamos que la fe se demuestra únicamente en grandes actos espirituales. Pero en realidad, la fe se revela en las decisiones cotidianas, en la forma en que enfrentamos lo pequeño, lo invisible y lo aparentemente simple. La fe se manifiesta cuando decides confiar en Dios en medio de un día común, cuando eliges comenzar la mañana entregando tu día a Dios en oración, cuando decides actuar con paciencia aunque las circunstancias provoquen irritación, cuando eliges perdonar en lugar de alimentar el resentimiento. Estas decisiones pueden parecer pequeñas, pero con el tiempo construyen una vida profundamente transformada. Jesús enseñó algo muy importante sobre este principio. En el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 10, dijo que el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Esto revela que la fe se fortalece cuando aprendemos a ser fieles incluso en las cosas pequeñas. Muchas personas esperan ver grandes milagros antes de confiar plenamente en Dios. Pero la vida espiritual crece cuando comenzamos a confiar en Dios en cada detalle del día. Imagina por un momento a alguien que decide dedicar unos minutos cada mañana para leer un pasaje de la Biblia. Al principio puede parecer una práctica simple. Tal vez incluso siente que no entiende todo lo que lee. Pero con el tiempo, esas palabras comienzan a formar una base sólida dentro de su mente. Cuando llegan los momentos difíciles, esos versículos regresan a su memoria. Se convierten en una fuente de dirección. Se convierten en una voz de esperanza. La palabra de Dios comienza a guiar su forma de pensar. Esto es parte del crecimiento de la fe. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, encontramos una instrucción clara. Dios le dice a Josué que medite en el libro de la ley día y noche, para que cuide de hacer conforme a todo lo que en él está escrito. La palabra meditar implica reflexionar profundamente. No se trata solo de leer, sino de permitir que la verdad de Dios transforme la forma en que vemos la vida. Cuando una persona llena su mente con la palabra de Dios, su fe comienza a crecer de manera natural. La fe también se fortalece cuando desarrollamos una vida de oración constante. La oración no es solo un momento para pedir ayuda cuando surge un problema. Es una conversación continua con Dios. Es un espacio donde el corazón puede expresar gratitud, preocupación, preguntas y esperanza. En el libro de Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, el apóstol Pablo ofrece una guía muy clara. Dice que no debemos estar afanosos por nada, sino presentar nuestras peticiones a Dios en oración y ruego, con acción de gracias. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de circunstancias perfectas. Es una paz que nace de la confianza. Cuando una persona entrega sus preocupaciones a Dios, deja de cargar sola con el peso de la vida. La fe permite descansar en la seguridad de que Dios escucha cada oración. Otra forma en que la fe se expresa es a través de la gratitud. En medio de un mundo que muchas veces se enfoca únicamente en lo que falta, la fe nos enseña a reconocer lo que Dios ya ha hecho. La gratitud cambia completamente la perspectiva. Cuando una persona comienza a agradecer incluso por cosas simples, su corazón se vuelve más sensible a la presencia de Dios. Empieza a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Empieza a reconocer bendiciones que antes consideraba normales.
El Salmo 103 comienza con una invitación poderosa. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. El salmista sabía que el corazón humano tiene tendencia a olvidar. Olvidamos las respuestas a nuestras oraciones. Olvidamos los momentos en que Dios nos sostuvo. Olvidamos los milagros pequeños que ocurrieron en medio de nuestra historia. La gratitud nos ayuda a recordar, y cuando recordamos, nuestra fe se fortalece. La fe también se demuestra en la manera en que tratamos a las personas que nos rodean. El amor, la paciencia y la compasión son expresiones visibles de una fe viva. Jesús enseñó que el mayor mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, y el segundo es amar al prójimo como a uno mismo. Esto significa que la fe no se limita a una relación vertical con Dios. También transforma nuestras relaciones con los demás. Cuando una persona vive desde la fe, aprende a ver a otros con una mirada diferente. Aprende a extender gracia. Aprende a ofrecer perdón. Aprende a servir. Estos actos, aunque parezcan simples, reflejan la presencia de Dios en la vida de una persona. La fe también nos ayuda a perseverar cuando las respuestas tardan. Uno de los mayores desafíos en la vida espiritual es aprender a esperar. Vivimos en una cultura que busca resultados inmediatos. Queremos respuestas rápidas. Queremos soluciones instantáneas. Pero Dios muchas veces trabaja a través de procesos. El profeta Isaías escribió en el capítulo 40, versículo 31, que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. La palabra esperar en este contexto no significa pasividad. Significa confiar activamente. Significa seguir caminando mientras confiamos en que Dios está obrando. Las personas que aprenden a esperar en Dios descubren algo extraordinario. Durante el proceso de espera, su carácter se fortalece, su fe madura, su relación con Dios se vuelve más profunda. Con el tiempo, muchas personas miran hacia atrás y comprenden que las etapas de espera fueron en realidad momentos de preparación. Dios estaba formando algo dentro de ellos que sería necesario para lo que vendría después. La fe transforma la forma en que vemos el tiempo. Lo que parece retraso puede ser preparación. Lo que parece silencio puede ser dirección. Lo que parece una pausa puede ser el comienzo de algo nuevo. La vida de fe no significa que siempre entenderemos cada etapa del camino, pero significa que podemos caminar con confianza incluso cuando el camino no es completamente claro. Cada día ofrece una nueva oportunidad para confiar. Cada decisión puede convertirse en un acto de fe. Y con el paso del tiempo, la persona descubre algo maravilloso. La fe no solo cambia momentos específicos, cambia toda la forma de vivir. La vida deja de estar dominada por el miedo. La incertidumbre pierde su poder. Y el corazón aprende a caminar con la seguridad de que Dios está presente en cada paso del camino. Parte 7. Una fe que nos convierte en familia espiritual. La fe no es solo una experiencia individual entre una persona y Dios. Aunque comienza en lo profundo del corazón, su impacto se extiende más allá de la vida personal. La fe tiene la capacidad de unir a las personas, de formar comunidades, de construir una familia espiritual que camina junta incluso en medio de las dificultades. Desde el inicio de la historia bíblica, Dios mostró que su propósito no era transformar solo a individuos aislados, sino formar un pueblo. Un pueblo que reflejara su amor, su justicia y su presencia en medio del mundo. Cuando una persona comienza a caminar en fe, descubre que no está sola en ese camino. Hay otros que también han experimentado luchas, otros que han atravesado procesos, otros que han aprendido a confiar incluso cuando el camino no era fácil. Esta realidad se vuelve especialmente visible en la Iglesia, que en el Nuevo Testamento es descrita como el cuerpo de Cristo. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, el apóstol Pablo explica que la Iglesia funciona como un cuerpo humano. Cada persona cumple una función distinta, pero todas están conectadas. Así como el cuerpo necesita ojos, manos, pies y corazón, la comunidad de creyentes necesita la contribución de cada uno. Esta imagen revela algo profundo. Nadie fue diseñado para caminar la fe completamente solo. La vida espiritual se fortalece cuando compartimos el camino con otros. Hay momentos en los que una persona se siente fuerte y puede animar a otros. Pero también hay momentos en los que esa misma persona necesita ser sostenida por la fe de quienes la rodean.
El libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 2, invita a los creyentes a llevar las cargas los unos de los otros. Esto significa acompañar a quienes están atravesando momentos difíciles. Significa escuchar cuando alguien necesita hablar. Significa orar cuando alguien se siente débil. Significa recordar a otros las promesas de Dios cuando ellos han perdido la esperanza. La fe se vuelve más fuerte cuando se vive en comunidad. Imagina por un momento una fogata en medio de una noche fría. Un solo carbón encendido puede perder su calor rápidamente cuando se separa del fuego. Pero cuando muchos carbones permanecen juntos, el fuego se mantiene vivo. La comunidad de fe funciona de una manera similar. Cuando caminamos juntos, nos ayudamos a mantener viva la esperanza. Nos recordamos mutuamente que Dios sigue obrando. Nos animamos a seguir adelante incluso cuando el camino parece difícil. La iglesia primitiva vivió esta realidad de manera muy intensa. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 42 al 47, se describe cómo los primeros creyentes compartían la enseñanza, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. No era solo una reunión ocasional, era una vida compartida. Se apoyaban mutuamente, celebraban juntos, lloraban juntos, oraban unos por otros. Esa comunidad fue una de las razones por las que el mensaje del Evangelio se expandió con tanta fuerza. Las personas no solo escuchaban un mensaje, sino que veían una forma de vida diferente. Veían amor, veían unidad, veían esperanza. La fe crea vínculos que van más allá de lo superficial. Cuando dos personas comparten la fe en Dios, existe una conexión profunda. Ambos saben lo que significa confiar cuando las respuestas tardan. Ambos saben lo que significa orar en medio de la incertidumbre. Ambos saben lo que significa experimentar la fidelidad de Dios. Esta conexión espiritual crea una familia que no está definida únicamente por la sangre, sino por la fe. Jesús habló de esta realidad en una ocasión cuando algunas personas le dijeron que su madre y sus hermanos lo estaban buscando. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 50, Jesús dijo que todo aquel que hace la voluntad de su Padre en el cielo es su hermano, su hermana y su madre. Estas palabras muestran que la fe crea una familia espiritual que trasciende fronteras culturales, sociales y geográficas. En todas partes del mundo hay personas que confían en Dios, personas que oran, personas que leen la palabra, personas que buscan vivir con amor y justicia. Aunque no se conozcan personalmente, están unidas por la misma fe. Esta realidad también nos recuerda algo muy importante. Nuestra fe no solo impacta nuestra vida personal, sino que también puede influir en la vida de otros. Una palabra de ánimo puede levantar a alguien que está desanimado. Una oración puede traer consuelo a alguien que está pasando por una prueba. Un gesto de amor puede recordarle a una persona que Dios no la ha olvidado. La fe se convierte en una fuerza que se expande. Cuando una persona vive con fe, su vida comienza a reflejar esperanza. Y esa esperanza puede inspirar a otros. Muchas veces, las personas encuentran fortaleza al escuchar cómo alguien más atravesó una dificultad confiando en Dios. Los testimonios tienen poder porque muestran que Dios sigue obrando. Cuando alguien comparte cómo Dios lo sostuvo en medio de una crisis, otras personas descubren que también pueden confiar. La fe se transmite de corazón a corazón. También se transmite de generación en generación. Los padres que enseñan a sus hijos a confiar en Dios están sembrando semillas espirituales que pueden dar fruto durante toda la vida. Los líderes espirituales, que guían con amor y sabiduría, ayudan a formar comunidades fuertes. Las amistades basadas en la fe se convierten en refugios en medio de las tormentas. Todo esto refleja el diseño de Dios. Él no quiso que camináramos solos. Quiso formar una familia espiritual, una familia donde cada persona pueda encontrar apoyo, dirección y esperanza. En un mundo donde muchas personas se sienten solas, la comunidad de fe se convierte en un lugar donde el amor de Dios se hace visible, un lugar donde las cargas se comparten, un lugar donde las victorias se celebran, un lugar donde cada persona puede recordar que su historia forma parte de algo más grande. La fe no solo transforma al individuo, también construye una familia que camina junta hacia el propósito de Dios. Parte 8. Cuando la fe atraviesa el silencio y sigue creyendo, uno de los momentos más desafiantes en la vida espiritual ocurre cuando parece que Dios guarda silencio. Hay temporadas en las que la persona ora, espera, busca dirección,
Y aún así las respuestas no llegan con la rapidez que esperaba. Es en esos momentos cuando la fe alcanza una profundidad diferente. Creer cuando todo parece claro es relativamente sencillo. Confiar cuando las puertas se abren y las bendiciones son visibles no exige demasiado esfuerzo interior. Pero cuando las respuestas tardan, cuando los caminos parecen cerrados y cuando el corazón no entiende lo que está ocurriendo, la fe entra en una etapa más madura. Muchas personas en la Biblia atravesaron este tipo de temporadas. Una de las historias más impactantes es la de Job. Job era un hombre que amaba a Dios y vivía con integridad. Sin embargo, en un periodo muy corto de tiempo, perdió sus riquezas, sus hijos y su salud. Su vida cambió de manera radical. Las personas que lo rodeaban pensaban que su sufrimiento debía ser consecuencia de algún pecado oculto. Pero el libro de Job revela algo diferente. Había un propósito que Job no podía ver en ese momento. Durante gran parte de su historia, Job no entiende lo que está ocurriendo. Hace preguntas profundas, expresa su dolor, habla con Dios desde un corazón quebrantado. Sin embargo, incluso en medio de su sufrimiento, pronuncia una de las declaraciones de fe más poderosas de toda la Escritura. En Job, capítulo 19, versículo 25 dice: «Yo sé que mi Redentor vive». Estas palabras no nacieron en un momento de comodidad, nacieron en medio del dolor. Job no tenía todas las respuestas, pero eligió seguir confiando en Dios. Esto revela una verdad muy profunda. La fe madura cuando seguimos creyendo, incluso cuando no entendemos completamente lo que está ocurriendo. A veces el silencio de Dios no significa ausencia. Muchas veces significa que Dios está trabajando en niveles que aún no podemos ver. Imagina por un momento a un arquitecto diseñando un gran edificio. Antes de que las paredes se levanten, hay un proceso largo que ocurre bajo la superficie. Se excava el terreno, se colocan los cimientos, se prepara la estructura invisible que sostendrá todo el edificio. Durante ese tiempo, alguien que observa desde afuera podría pensar que nada está ocurriendo. Pero en realidad se está preparando la base que permitirá que la construcción sea fuerte y estable. La vida espiritual funciona de manera similar. Hay temporadas en las que Dios está formando cimientos en nuestra vida, cimientos de paciencia, cimientos de carácter, cimientos de confianza profunda. Estas etapas pueden parecer silenciosas, pero son esenciales para lo que vendrá después. El Salmo 27, versículo 14, ofrece una invitación clara. Espera en el Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Esperar no significa resignarse. Esperar significa mantener la confianza mientras Dios trabaja. Significa seguir caminando aun cuando no vemos todavía el resultado final. Otra historia que ilustra esta verdad es la de Abraham. Dios le prometió que sería padre de una gran nación. Sin embargo, la promesa tardó muchos años en cumplirse. Abraham y su esposa Sara envejecían, mientras la promesa parecía cada vez más distante desde una perspectiva humana. Pero en Romanos capítulo 4, versículo 20, se dice que Abraham no dudó de la promesa de Dios por incredulidad, sino que se fortaleció en fe. Esto no significa que nunca tuvo preguntas o momentos de incertidumbre. Significa que decidió seguir confiando en el carácter de Dios. La fe madura cuando deja de depender únicamente de las circunstancias y comienza a descansar en quién es Dios. Dios no es limitado por el tiempo humano. Dios no se apresura ni se retrasa. Dios trabaja con una sabiduría que supera nuestra comprensión. En muchas ocasiones, cuando finalmente vemos el resultado de un proceso largo, comprendemos que cada etapa tenía un propósito. Momentos que parecían retrasos en realidad eran preparación. Momentos que parecían obstáculos en realidad eran protección. Momentos que parecían silencio en realidad eran dirección. La fe aprende a caminar con esta perspectiva. La fe aprende a confiar incluso cuando la historia todavía no ha terminado. Jesús habló sobre este tipo de fe en una parábola que aparece en el Evangelio de Lucas capítulo 18. Contó la historia de una viuda que insistía constantemente ante un juez para obtener justicia. El juez finalmente respondió a su petición debido a su persistencia.
Jesús utilizó esta historia para enseñar que sus seguidores deben perseverar en la oración y no desanimarse. La fe persistente sigue buscando a Dios incluso cuando las respuestas tardan. Sigue orando, sigue creyendo, sigue esperando. La persistencia es una expresión profunda de confianza. Significa que la persona cree que Dios escucha. Significa que la persona cree que Dios está obrando. Significa que la persona cree que la historia aún no ha terminado. En muchos momentos de la vida, la fe se parece más a una caminata larga que a un salto espectacular. Es seguir avanzando paso a paso. Es confiar un día más. Es levantar el corazón nuevamente después de una noche difícil. La fe se fortalece en esos momentos silenciosos. Momentos donde nadie más ve la batalla interior. Momentos donde la persona decide confiar incluso cuando sus emociones están cansadas. Esos momentos forman una fe profunda, una fe que no depende de emociones momentáneas, una fe que permanece firme incluso cuando el camino se vuelve difícil. Y cuando finalmente llega el momento en que Dios revela lo que estaba haciendo, el corazón comprende algo extraordinario. Cada etapa tenía propósito, cada proceso tenía significado, cada oración fue escuchada. La fe no hizo que el camino fuera fácil, pero hizo posible atravesarlo. Parte 9. Cuando la fe nos conduce hacia una esperanza eterna. Al mirar toda la historia de la fe en la Biblia, descubrimos algo profundamente consolador. La fe no solo tiene poder para transformar nuestra vida presente, también nos conecta con una esperanza mucho mayor que trasciende este mundo. Muchas veces las personas buscan la fe únicamente para resolver los problemas inmediatos de la vida. Buscan paz, dirección, provisión o sanidad. Y es cierto que Dios puede intervenir en cada una de esas áreas. Pero la fe cristiana apunta a algo aún más grande. Apunta a una relación eterna con Dios. Apunta a una esperanza que no depende de las circunstancias temporales de esta vida. Apunta a la promesa de que Dios está preparando algo glorioso para quienes confían en Él. El apóstol Pablo escribió en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 18, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Estas palabras ofrecen una perspectiva profunda sobre la vida. Pablo no minimiza las dificultades. Él mismo enfrentó persecuciones, prisiones, sufrimiento y rechazo. Conocía muy bien lo que significaba atravesar momentos difíciles, pero también entendía que la historia de un creyente no termina en esta tierra. Existe una esperanza eterna, una promesa que va más allá de los desafíos temporales. La fe nos permite vivir con esa perspectiva. Cuando una persona comprende que su vida forma parte de un plan eterno, comienza a ver cada etapa de manera diferente. Las dificultades ya no se perciben como el final del camino. Se convierten en capítulos dentro de una historia mucho más grande. Jesús habló muchas veces de esta esperanza. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3, dijo algo que ha dado consuelo a millones de personas a lo largo de la historia. Dijo que no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros. Estas palabras revelan que la fe no solo nos conecta con Dios en el presente, sino también con un futuro lleno de esperanza. Dios no solo está trabajando en nuestra historia actual, también está preparando un destino eterno para quienes confían en Él. Esta esperanza cambia la manera en que enfrentamos las pruebas. Cuando sabemos que nuestra vida tiene un propósito eterno, las dificultades temporales pierden parte de su poder. La fe nos recuerda que cada lágrima será transformada, que cada lucha tendrá un sentido dentro del plan de Dios, que cada paso de confianza nos acerca más a la plenitud que Dios ha prometido. El libro de Hebreos habla de hombres y mujeres que vivieron con esta perspectiva. En Hebreos capítulo 11, se menciona a muchos personajes que confiaron en Dios incluso cuando no vieron todas las promesas cumplidas durante su vida. Sin embargo, continuaron caminando en fe. ¿Por qué? Porque entendían que estaban caminando hacia algo mayor. La fe les permitió mirar más allá del presente. La fe les permitió vivir con una esperanza que iba más allá de lo visible. Esa misma esperanza sigue disponible hoy. En medio de un mundo lleno de incertidumbre, la fe ofrece una base firme. Cuando todo cambia a nuestro alrededor, Dios permanece constante.
Cuando las situaciones parecen inestables, su amor permanece firme. Cuando el camino parece difícil, su presencia continúa guiando cada paso. La fe nos recuerda que no caminamos solos. Dios está presente en cada etapa de la historia. En los momentos de alegría, en los momentos de crecimiento, en los momentos de lucha y también en los momentos de silencio. La fe transforma la manera en que vivimos cada día. Nos invita a confiar incluso cuando el camino no es fácil. Nos enseña a mirar más allá de las circunstancias inmediatas. Nos ayuda a recordar que Dios tiene el control de la historia. Muchas personas descubren, al mirar hacia atrás, que los momentos más difíciles de su vida fueron también los momentos donde su relación con Dios se volvió más profunda. Procesos que parecían interminables terminaron formando un carácter fuerte. Etapas de espera terminaron preparando el corazón para bendiciones inesperadas. Momentos de incertidumbre terminaron revelando la fidelidad de Dios de una manera nueva. La fe no hace que todo sea sencillo, pero sí hace posible caminar con esperanza incluso cuando el camino parece complicado. La fe nos permite levantarnos cuando el miedo intenta paralizarnos. La fe nos recuerda que el fracaso no define nuestro destino. La fe nos enseña que Dios todavía está escribiendo la historia, y cuando caminamos con esa confianza, descubrimos algo extraordinario. Lo imposible comienza a parecer alcanzable. Las puertas que parecían cerradas comienzan a abrirse. Las situaciones que parecían definitivas comienzan a transformarse. No porque nosotros tengamos todo el poder, sino porque confiamos en el Dios que puede hacer mucho más de lo que imaginamos. Por eso, si hoy estás atravesando una etapa difícil, recuerda esta verdad. Tu historia aún no ha terminado. Dios sigue obrando. Tal vez el camino no sea fácil. Tal vez el proceso requiera paciencia, pero la fe abre la puerta para que lo imposible se vuelva posible. Si este mensaje habló a tu corazón, escribe en los comentarios la frase que declaramos al inicio. Dios hace posible lo imposible. Que esa frase sea un recordatorio de que tu vida está en las manos de un Dios que transforma historias, un Dios que abre caminos, un Dios que cumple sus promesas, un Dios que convierte la fe en esperanza viva.